Listo, amigo. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por su presencia a todas, a todos. Una disculpa que traigo un dulce, pero ahorita justo antes de entrar empecé a toser, no se me quitó con el agua, entonces tuve que recurrir a una paletita que me dieron en la calle. Que bueno, Ánimo, doctor, ánimo. perdón, porque se ve así un poquito mal que uno esté hablando y tenga aquí el dulce, ¿no? Me disculpo por ello, pero es esta parte de la tos que no sé qué me sucedió. Bueno, ahora sí, me saludo correctamente. Les decía buenas noches a todas, a todos. Gracias por su presencia en este diplomado de mecanismos de participación ciudadana y el día de hoy que platicaremos de Parlamento Abierto. Yo soy Alonso Vázquez Moyers, soy profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral. Veo algunos rostros conocidos, me da gusto volverles a ver y que estén aquí otra vez en actividades de la Escuela Judicial Electoral. Bueno, sin mayor preámbulo, quiero comenzar, voy a compartir una presentación que verán que tiene un pequeño desfase, un desfase temporal, pero es poco importante. Aquí para que vean, el desfase temporal es que la fecha, esta clase la había dado en ese momento, ¿no? Y entonces tiene eso. Pero vamos a comenzar hablando de los parlamentos o del parlamento como un espacio, bueno, no, mejor vamos a hacerlo así, ¿no? Para no comenzar a monopolizar la palabra yo, vamos a comenzar con las preguntas, ¿no? ¿Qué funciones? Ustedes díganme, lo pueden escribir en el chat o lo pueden poner el micrófono y decirme dos funciones que ustedes consideren que son fundamentales del Parlamento, o vamos a pensar en los sistemas presidenciales. Ahorita voy a precisar eso, ¿no? Pero pensando en sistemas presidenciales, ¿qué funciones cumplen los recintos legislativos, los congresos, el poder legislativo, pues sí, el Congreso, digamos, ¿no? O el Parlamento. Dos ideas que tengan ustedes con relación a la función. No necesariamente son las funciones jurisdiccionales, ¿no? En el artículo tal constitucional dice que aprobar el presupuesto. Dos funciones que ustedes, aprobación de las leyes. De acuerdo. ¿Quién más? Esa es una, sin duda. ¿Alguien más? Control del presupuesto. Gracias, Laura Ceballos. Sabía que iba a contar con Laura Ceballos. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. No, ¿Usted no cómo había está? Gusto de verla. a los diplomados de este año porque ya todos los tengo. Hagan otros nuevos buenos, así. Sí, ya viene una nueva oferta. Ya viene nueva oferta, sí. Me gustaría imaginar que es como la organización ciudadana de los asuntos importantes de una polis. Bien, bien, me gusta. Ok, control del presupuesto, regular el funcionamiento de la sociedad, establecimiento de mecanismos para atención a solicitudes. Sí. De manera más general, porque tiene razón, yo diría, una primera función es de deliberación. Cuando se aprueban las leyes, entonces conoce el proceso legislativo, ¿no? Presentar la iniciativa, se discute, ¿no? Se discute en comisiones y después, si en comisiones se aprueba, pasa al pleno. Digamos, el procedimiento legislativo, en términos muy generales, ¿no? Tiene esta dinámica, ¿no? Quienes están legitimados para presentar iniciativas, hay iniciativas ciudadanas, hay un módulo en este diplomado, me parece, ¿no? Sobre iniciativas ciudadanas. Si no, lo podemos abordar. Creo que hay un módulo, ¿no? Entonces, ciudadanas, presidente de la República, alguno de los partidos, Congreso, quien esté legitimado. Hubo una discusión, por cierto, hablando de eso, de la legitimación activa, ¿no? ¿Quién puede hacer qué? Con relación a una iniciativa que presentó, no voy a decir quién, solo voy a decir que es un alto funcionario del Poder Judicial, no del Tribunal Electoral, que presentó una iniciativa y causó mucha controversia. Y lo primero que decían era, no puede presentar iniciativas, ¿no? Porque normativamente no está facultado para, ¿no? Sí, en la Constitución no aparece que pueda hacerlo, no aparece una prohibición tampoco, pero esto tiene que ver, las legitimaciones activas, pues también tienen que ver con los diseños democráticos. Solo lo pongo como un comentario al margen, ¿no? Para no pensar que necesariamente una democracia supone que determinados actores pueden presentar iniciativas. Es decir, siempre puede cambiar. Es a lo que voy, ¿no? Comentario súper al margen. Pero, decía, se presenta la iniciativa
Y de la iniciativa, todavía, perdón, tengo esto de la garganta, ¿no? Pasa a comisiones. Hay distintas comisiones en el Congreso. Mañana que hagamos un análisis de la página del Congreso, del Senado o de diputados, vamos a ver comisiones, ¿no? Pero entonces se turna a la comisión correspondiente y en la comisión, que está integrado todos los diputados, diputadas, senadoras, senadores, tienen que formar parte de las comisiones, ¿no? Hay distintas comisiones, que si la comisión permanente, la comisión, que ese funciona cuando están en receso, ¿no? Pero comisiones que no sé, de seguridad nacional, comisiones de reforma política electoral, y así sucesivamente, de puntos constitucionales, ¿no? Y entonces en esa comisión se delibera. Si en la comisión pasa, se elabora un dictamen mismo que llega al pleno, ¿no? Y en el pleno vuelve a haber una discusión, ¿no? Y como saben, no sé si hayan observado, la discusión parlamentaria es muy interesante en realidad, ¿no? No tanto por lo que se dice. A veces es interesante, a veces no. A veces es más como de chisme, ¿no? Pero son interesantes tanto los procedimientos, por un lado, como las cosas que se ponen en tensión, ¿no? Los momentos álgidos políticos luego se trasladan a los parlamentos y ahí observamos cosas muy interesantes. Entonces, decía, en el pleno puede suceder varias cosas, se vota, ¿no? Y una vez que se vota el dictamen y puede haber reservas, ¿no? Reservas en lo general, en lo particular, se aprueba en lo general, hay reservas en lo particular, ¿no? Entonces puede ser por diputado, por alguno de los bloques legislativos, dice, no, pues tenemos una reserva sobre tal artículo y entonces discuten la reserva, se aprueba o no, y después se aprueba en lo general y en lo particular. Estoy haciendo una síntesis como muy somera del proceso legislativo, porque lo que me interesa sobre todo es el primer elemento, que es la discusión, ¿no? Pero la discusión parlamentaria, lo hemos visto, ¿no? Vamos a suponer que es una discusión de altura. A veces lo es, a veces no. No importa. La discusión parlamentaria importa por esto que decía, se ponen en tensión cuestiones políticas. A veces, en detrimento quizás del debate público, ¿no? O nos concentramos en el histrionismo, o los propios legisladores buscan el histrionismo como para posicionarse de alguna manera, ¿no? Pero de la discusión legislativa podemos sacar muchísimas cosas. Y aquí la primera pregunta que vamos a ir elaborando es, bueno, es un espacio de discusión, ¿y la ciudadanía qué? Esta es la segunda respuesta, pero que la idea de esta clase, de estos dos módulos, es decir, cómo la ciudadanía puede participar de la discusión. El Parlamento abierto tiene una forma de materializarse actualmente, ¿no? Estamos viendo ahora ejercicios de Parlamento abierto, perdón, en torno, me están llegando correos. Voy a cerrar mi correo institucional y aquí va a quedar fe en video, ¿no? Prueba técnica de que un día el profesor investigador Alonso dijo, me están llegando muchos correos y lo voy a cerrar porque me distraen, ¿no? Y no atendió los correos, ¿no? Entonces, bueno, decía, hay foros de Parlamento abierto, pero tienen sus limitantes. Invitan a algunas personas, ¿no? Son controlados. O sea, el resto de la ciudadanía quedamos un poquito al margen. Se abre para algunos actores, pero no para todo el mundo, ¿no? ¿Qué tal que mi vecina o yo mismo hubiera querido participar? A lo mejor yo hubiera, pues, no sé, la verdad, ¿no? Porque no sé, te pueden invitar o puedes solicitar que te inviten, la verdad es que la mecánica varía, pero sigue siendo, aunque hay una deliberación más amplia, ¿no? Sigue siendo un tanto cuanto acotada, ¿no? Académicos, periodistas, cuya relevancia, pues, es como pública, ¿no? Lo cual no quiere decir que no puede haber otras voces que puedan decir algo importante. Entonces, la primera cuestión es deliberación, condiciones para la deliberación, o sea, vamos a hablar mucho de deliberación. Y la otra, que creo que aquí como que hubo guiños hacia esto, cuando dicen regular el funcionamiento de la sociedad, me gustó mucho, también lo que dijo la compañera Laura, ¿no? Que se discute en cuestiones del ágora, de la cosa pública. ¿Por qué? Porque hay otro elemento, digamos, dentro de las democracias contemporáneas, que es la representación. Entonces, el Parlamento básicamente es un espacio de deliberación y de representación, de manera tal que en la deliberación se verían, idealmente,
representados todos los intereses sociales. Claro, esto se ha ido reformando, ¿no? Porque la representación efectiva no nada más es como de, bueno, pues todos los partidos, RP, ¿no? Y entonces con el RP ya todos los partidos logran tener espacios. Los partidos idealmente son intermediarios entre los cargos de representación y gobierno y la ciudadanía, es decir, representan a la ciudadanía. Pero la ciudadanía es plural, la ciudadanía democrática es plural. ¿Con esto qué quiero decir? Y esto lo digo constantemente, ¿no? Que tendríamos que alejarnos de la concepción liberal de pluralidad es igual a pluralidad de ideas. Sí es cierto, pero esa es una forma restringida de ver la pluralidad social. La pluralidad social y por lo tanto la representación tiene que ir más allá de solo todas las ideas son válidas, cosa que además no es cierto, no todas las ideas son válidas. O sea, imagínense que en un parlamento, y sucede, y es de cuidado, ¿no? Llegara una persona con una ideología nazifascista y dice, yo quiero deliberar, todas las opiniones son válidas, ¿no? Los liberales más extremos dicen, sí, los vamos a derrotar con argumentos. Híjole, pues si hacemos caso a la historia, no los derrotas con argumentos, ¿no? Y te derrotan con otros instrumentos, o te derrotan con los instrumentos de la democracia, pero lo que hacen no es democrático. Entonces, ahí yo acotaría eso. Pero, insisto, representación efectiva, entonces no son nada más todos los partidos, o bueno, representamos la pluralidad social, somos reflejo de todas las ideas distintas. No, porque no solo son ideas, son formas culturales. Y ahí, ¿no? Más desde el plano del conflicto y desde el plano de la resolución judicial, se han ido introduciendo elementos, ¿no? Para la representación efectiva. Paridad de género, por ejemplo. El país, básicamente, sí podemos decir, está más o menos 50-50, con una mayoría en realidad de mujeres, no sé si muy sustantiva, pero sí mayoría. Entonces, pues si es representación efectiva, pues tendría que ser una composición que reflejara eso. Eso por un lado. Pero también hay otras formas, ¿no? O sea, no nada más es esta idea binaria. Entonces, hay diversidad sexual, hay afromexicanos, ¿no? Hay grupos con condiciones, ¿cómo se dice? Físico-motoras distintas, ¿no? Hay personas ¿cómo se llama? Se me fue ahorita bueno, hay gente que vive más allá de las fronteras mexicanas, pero que mantiene un vínculo. O sea, a lo que voy es que es una pluralidad muy compleja, distintos intereses, y todos esos idealmente tendrían que deliberar. Entonces, el Congreso tiene esta función de representación, y se han ido introduciendo vía sentencias, ¿no? Estos correctivos para que pueda de la mejor forma representar los intereses de todas y todos, y entonces que la deliberación mejore. Pero ¿qué sucede? Que no tengo yo que decirlo. Bueno, quizás sí. Las democracias representativas contemporáneas están de capa caída, ¿no? O sea, por el lado de la representación, vamos a irlo abordando primero por lo que me interesa, ¿no? La representación y la deliberación. Por el lado de la representación, ya Norberto Bobbio en los años 90, cuando hablaba de los problemas de la democracia, ahorita se me olvidó el título del libro, ¿no? Pero es algo así como el futuro de la democracia. Él decía, va a haber muchos problemas porque la representación no es un mandato en el sentido estricto. No es como si yo le otorgase un poder a una persona para que en mi nombre y representación llevara a cabo un acto jurídico, sino que la representación, una vez que yo elijo a la o el representante, pues puede hacer con su mandato lo que mejor considere, aun si eso que considera es contrario a lo que yo como votante, o por la razón por la cual yo votante le di ese mandato, ¿no? Porque además no es nada más un mandato que yo le di individualmente, es un mandato colectivo. Pero aún si es en contra de esa colectividad que le dio la representación, no hay una obligación directa de decir, entonces tengo que ir con mis votantes y si me respaldan, entonces sí. Idealmente tendría que hacerlo, ¿no? Mantener un contacto constante con las y los votantes para que sus decisiones se orientaran en esa idea de representación. Pero jurídicamente no están obligados a hacerlo, por un lado, ¿no? Entonces, eso ha hecho que hay un cierto descrédito, ¿no? Porque también el propio diseño un poco del sistema electoral ha sido que las y los legisladores, pues, ¿qué buscan?
Cuando son legisladoras, legisladores, pues normalmente, si son políticos, pues buscan otro cargo. ¿A quién le deben ese cargo? Pues al líder del partido. ¿A quién le van a hacer caso a la hora de votar? Pues al líder del partido, o a la dirigencia, o a quien sea. No necesariamente, digo, no estoy diciendo que esto sea una regla, desde luego que no, que puede no ser así, pero a lo que voy es que el desencanto democrático, el desencanto de la representación tiene varias aristas, una de las cuales es que, con razón o no, llegamos a pensar nosotros representados, ¿no? Que esta representación muchas veces va en contra de los propios intereses de quienes votamos en un determinado sentido, ¿no? Entonces, nos sentimos marginados de esos espacios, ¿no? Entonces, decía, si la o el legislador con quien tiene la relación, porque va a decidir su futuro político, es con el presidente del partido, con la dirigencia, pues entonces se forman estos motivaciones para los cuales la o el legislador oriente su voto y oriente su discusión. Claro, en la reforma de 2014 se introdujeron correctivos, ¿no? Como es la reelección, ¿no? Pues es que si hay reelección, ya hay un supuesto hipotético, posible, compromiso con el electorado que te dio el mandato, ¿no? Porque ellos te van a refrendar o no el apoyo de conformidad a la evaluación que puedan hacer, idealmente, ¿no? De tu desempeño. Y digo idealmente porque pues muchas veces no funciona de esa manera, pero tampoco la ley tiene como las soluciones mágicas para toda la problemática social. Entonces, se van introduciendo algunos elementos que permiten que, insisto, la representación sea lo más fielmente posible de la voluntad popular, ¿no? Y desde luego, eso incide en la discusión. ¿Quiénes discuten, cómo discuten y qué discuten? Pero insisto, dado que esa representación es una posibilidad, ¿no? No necesariamente me voy a ver representado, representada, o tendré yo algo que decir, algo que oponerme, y es un espacio, pues, más o menos cerrado. Entonces, eso sumado a que ya no nada más desde el punto de vista de la legislación, sino desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista de el ejercicio del poder público, los problemas sociales, pues como que la democracia no ha terminado de convencer a mucha gente, ¿no? Y surgen otras propuestas, surgen otras discusiones y de pronto, cuando pensamos que la democracia son solo procedimientos, pues sí tenemos un problema, porque desde luego que no son solo procedimientos, porque los procedimientos pues arrojan un montón de cosas, ¿no? Que tienen, aunque tengan su importancia, que haya procedimientos y que otorguen certeza, pero pueden no tener un contenido sustantivo, ¿no? Entonces, no importa tanto eso si los procedimientos arrojan resultados ciertos, pero hay un divorcio entre la sociedad, los representantes, la clase política, vamos a decirlo así, la sociedad y las élites, ¿no? No solo la clase política, sino todas las élites. Y es muy palpable ese divorcio, ¿no? Se ve en bajas tasas de participación electoral, ¿no? O sea, ¿por qué la gente no vota? Pues quizás tenga que ver también porque no te creen, ¿no? Porque descreen, y no solo necesariamente el sistema. El sistema puede decir, pues está bien, pero los resultados que arroja no me satisfacen porque pues, se reparten un botín. No estoy diciendo que así sea, estoy diciendo que eso puede ser una opinión, y me parecería que es una opinión inclusive válida, ¿no? Que alguien lo expresase de esa manera, que se exasperara y dijera, pues es que no, yo solo lo que veo es una camarilla de personas que se ponen de acuerdo para que entre ellos les siga yendo bien, ¿no? Entonces hay descrédito. Insisto, eso supone una brecha entre representantes, representados, entre clase política, entre élites y las personas. Entonces, esa brecha tiene como varias posibilidades de ser llenada. Una de las cuales son los mecanismos de participación ciudadana, porque lo que implica es que la democracia se amplíe en su concepción, ¿no? Se amplía desde un punto de vista deliberativo, no renuncia a ser una democracia representativa, no se convierte en una democracia directa, pero adquiere algunos elementos que permiten que haya un mayor vínculo, ¿no? Y no solo un vínculo correctivo como podría ser el que hubiera esta reelección o no, sino un vínculo efectivo, ¿no? En donde yo diga, yo puedo participar de la deliberación. Falta un poquito, ¿no? Para llegar a eso, pero la idea
de los parlamentos abiertos y que en realidad ahorita lo voy a ir diciendo, ¿no? Es parte de un concepto más amplio, es que los mecanismos de participación ciudadana, dentro de los cuales se encuentra el diseño de Estado abierto, generen una nueva relación, una nueva forma de ciudadanía, de ejercer los derechos ciudadanos que supongan cerrar la brecha. ¿Por qué queremos cerrar la brecha? Pues porque si no puede llegar, o sea, es real. Yo no estoy diciendo que detrás de esto haya ese por qué, pero si no atendemos el problema de generar esta insatisfacción, bueno, más bien no de generar, de no combatir esta insatisfacción con los resultados, ¿no? Con el propio quehacer político, esa brecha ahí va a estar y alguien la va a llenar. Y voy a poner un nombre para decir cuáles son los peligros de quién puede llenar esa brecha. Donald Trump, que llega con un discurso a decir es que son el establishment y no ven por el pueblo y yo les voy a devolver lo que les han quitado, y llenan ese hueco, ¿no? Que no son democráticos, aunque lleguen mediante procedimientos democráticos, pero no son democráticos en la sustancia, ¿no? Se paran y dicen vamos a construir un muro y vamos a expulsar a todos y solo los americanos, ¿no? Y no, con esta fuerza. Y entonces la apuesta de este lado, no es que con esto lo vayamos a contrarrestar, ¿no? Pero la apuesta es, bueno, entre más se democratice en el sentido de ampliar, en este caso la discusión, porque es una de las esferas de la democracia, la discusión, entonces será por lo menos hipotéticamente posible tener condiciones, conste, condiciones para un debate racional, que es un ideal, ¿no? Porque ya dijimos, si el espacio parlamentario es un lugar de representación y sobre todo de deliberación, pues tiene que haber condiciones para la deliberación, pero que esa deliberación permita, como dijo Laura al principio, ¿no? El ágora, ¿no? Permita, desde luego, las sociedades de ahora, no es la Grecia antigua, donde pues se reunían en una placita, porque pues, ¿qué les gusta que fueran 100 personas, 200, ¿no? Es muy fácil, bueno, relativamente. Aquí somos cientos de millones. No obstante, las tecnologías de la información y la comunicación, vamos a verlo, pueden ser un detonante para que el ágora virtual exista, y hay posibilidades. Voy a plantear una hipótesis, una propuesta, ¿no? De cómo es que podemos resolver esto. Pero bueno, entonces, hasta ahí, ¿qué es el Parlamento, no? Y vamos viendo, ¿no? Estos mecanismos de participación ciudadana, abrir el Parlamento, no solo, no digo que no sea saludable, lo es, tanto, a ver, en los ejercicios de Parlamento abierto, tal y como están instrumentados, ¿no? Suponen que personas expertas, ¿no? Deliberan, se organizan mesas, hay quien las ve, hay quien no las ve, pero generan una cierta discusión pública, una cierta... Y luego, cuando viene la discusión ya legislativa, se genera también conversación pública. Le voy a pedir a la persona que tiene abierto su micrófono que por favor lo cierre, porque de repente se mete ruido, ¿no? Entonces decía, la deliberación se da, ¿no? En redes sociales. Yo recuerdo con mucha curiosidad, ¿no? El debate sobre la reforma energética que fue en que fue abril de este año, ¿no? Y en redes sociales, no digo que fueran las mejores condiciones de debate, pero había un montón de gente, eran las 10 de la noche, era domingo, ¿no? Y estábamos pendientes de lo que estaba sucediendo en el Congreso. Entonces, hay posibilidades para expandir. Ahora, lo importante no es nada más, es una parte buena, que haya discusión pública con relación a lo que nos importa. Y ahora, ¿cómo podemos incidir, no? Entonces, decía, los parlamentos abiertos sirven porque ponen en la discusión pública y dan mucha información, ¿no? Luego uno se mete a las páginas del Parlamento Abierto y de verdad, en el tema de la reforma energética, el compilado son como 1,200 páginas, ¿no? Que tienen elementos históricos, jurídicos y un montón de personas, ¿no? Que participaron en distintos paneles a favor, en contra, ¿no? Entonces, son insumos para que en todo caso uno se informe, ¿no? Y tenga una opinión informada, lo cual está muy bien en términos de ciudadanía, ¿no? Pero insisto, y en términos inclusive de deliberación, porque entonces ya suponiendo que tal cosa sea así, ¿no? Pues en el espacio público, ¿no? En cualquier lugar, en un café, en una sobremesa, en un restaurante, bueno, pues podemos hablar
en principio, en términos mejores, ¿no? Porque la información está ahí, los insumos están ahí y somos de alguna manera parte de la discusión y eso está muy bien. Pero insisto, luego, ¿cómo podríamos incidir? Y sí se puede, ¿no? Y por eso pongo esto de las tecnologías de la información y la comunicación. Bueno, su integración. Aquí sí depende del sistema político de que se trate, ¿no? Los parlamentos, como parlamento, tienen una función de control, no solo del presupuesto, que también del presupuesto, ¿no? En los sistemas parlamentarios me refiero, ¿no? De donde viene el concepto. Y su integración es distinta, ¿no? Puede ser, o sea, numéricamente en realidad es intrascendente, ahorita vemos cuál es la integración mexicana, pero pues depende, ¿no? O sea, cada país, si se trata de uno u otro, tendrá sus reglas para definir cuántos son sus miembros, ¿no? Normalmente los encontramos en dos cámaras, ¿no? Normalmente los parlamentos son bicamerales, ¿sí? La cámara baja y la cámara alta, que tiene estos resabios aristocráticos. En Italia, no, fíjense, es un bicameralismo perfecto en donde las dos cámaras comparten como funciones y eso también es problemático, ¿no? Pero bueno, el chiste es que está la cámara alta, la cámara baja, porque el modelo viene de Inglaterra, ¿no? Y era la cámara de los lores y la cámara de los comunes, ¿sí? Pero tiene la función de limitar el ejercicio del poder, por un lado, pero también de posibilitarlo, porque en los parlamentos, en los sistemas parlamentarios, lo sabrán, se forman gobiernos, ¿no? O sea, las mayorías parlamentarias suponen o implican que se nombre a un presidente de gobierno, presidente del Consejo de Ministros, en Italia es presidente del Consejo de Ministros, presidente de gobierno en España, primer ministro en Inglaterra, canciller en Alemania, pero esto se da por las mayorías, sean mayorías que son fiel reflejo de la voluntad popular, de los resultados electorales, o por mayorías que se logran en coalición y entonces se forma un gobierno. Si les interesa un poquito más esto de cómo se forman gobiernos en los parlamentos, yo les recomiendo, no es como una serie, a ver, tiene su función didáctica, pero es un drama, ¿no? O sea, no es un libro. Si quieren bibliografía, también les puedo dar bibliografía, ¿no? Que en términos, digamos, técnicos y en términos jurídicos y en términos políticos puede ser como más acucioso, ¿no? Metodológica y empíricamente, pero pues siempre los dramas tienen su parte buena, ¿no? Es Borgen, ¿no? Que es en su primera temporada, ¿no? Una persona que en los resultados electorales, y por ahí un escándalo que pasa con una persona, obtiene resultados electorales inesperados, pero no obtiene mayoría, y entonces tiene que negociar, porque también desde otros partidos, también ellos quieren ser primer ministro, y entonces en esa negociación es para, en Dinamarca, ¿no? Formar gobierno. Eso es lo que me interesa, ¿no? Pero cumplen esa función también en los sistemas parlamentarios. Forman gobierno y aquí tienen una función también de control, ¿no? Pueden llamar a cuentas al poder político y como el modelo es inglés, pues ¿cuál era el poder político? Pues el monarca. Claro, ahora ya no es, porque el monarca ya ni poder, o no tiene, goza de muchas prebendas, pero poder propiamente hablando tiene poco, ¿no? Pero bueno, el chiste es que eso se ha trasladado, ¿no? Y en los presidencialismos es quitarle poder al presidente, porque yo creo que un poco el diseño pensaban como que el presidente era una especie de monarca, ¿no? Cosa que no es. Pero bueno, el chiste es que es limitar al poder, ¿no? Y entonces su integración en México, sí saben ustedes cómo se integra, ¿no? A ver, los escucho. Si no, no importa, ¿eh? O sea, pues para eso es la clase. ¿Cuántos diputados? ¿Cuántos senadores? David Velázquez, por favor. Gracias. En México se integra de forma bicameral. Tenemos Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, como bien ya lo dijo usted, y se integra por 500, la Cámara de Diputados por 500 diputados que serán electos a través de mayoría relativa y representación proporcional. De la misma forma, los 128 senadores serán electos por mayoría relativa y representación proporcional. Así es. Que en el caso del Senado, muchas gracias, también Minerva Rangel nos dice, ¿no? 300, 200, la regla esta de 300 distritos uninominales de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. 500 diputados, 128 senadores. En el Senado es curioso porque, ustedes saben, ¿no? En el Senado van por fórmulas.
entonces uno vota por la fórmula, ¿no? Y quien tiene la mayoría, quien tiene la mayoría relativa, gana el asiento uninominal, pero hay un senador o senadora que entra por primera minoría. Entonces eso explica que sean 64 más 32 y los otros 32 se reparten por el principio de RP, pero no, está perfecto, está perfecto. Pero es que dicen que faltó la primera minoría, no, pero está muy bien. Pero esos últimos 32 es un poco extraño porque el Senado, ustedes saben, su función de representación es de las entidades federativas, de manera tal que la RP ahí está como un poco extraña porque hay entidades que después resultan sobre representadas por encima de otras. No es casualidad que siempre la que sea sobre representada sea la Ciudad de México, ¿no? Porque en las listas de RP no se sigue este criterio de, ¿cómo se llama? De territorialidad, ¿no? Sino de los partidos que obtienen un cierto porcentaje de votos, que no son asientos de distritos uninominales, ¿no? O de los curules, ¿no? Que atienden a los distritos electorales. Las funciones ya vimos algunas, ¿no? De control, deliberación, representación. ¿En qué medida las cumple? Es parte de lo que estábamos diciendo, pero yo los quiero escuchar. Yo ya dije algunas cosas relativas a esto, pero yo quiero escucharles a ustedes, ¿no? ¿En qué medida? Y la vinculación con la ciudadanía. Igualmente así, democráticamente, quien guste participar. Sin pena. Sé que están cansados, es miércoles, ¿no? Ay, Velázquez, por favor. La pregunta es cómo se relaciona el Parlamento con la ciudadanía, profesor. Sí, ¿y en qué medida cumple esa relación, o en qué medida cumple las funciones que está llamada a cumplir? Ok, ok. Pues en este caso, pues tiene que ver mucho con lo que nos comenta esta democracia representativa, es otorgar prácticamente toda la representación a los candidatos en su momento y a quienes ya ocupan formalmente los puestos de elección popular. Pero finalmente ellos toman las decisiones. Y hay una parte que comentó que es muy cierto, ¿no? El que los parlamentos sean difundidos hace que nosotros como ciudadanía podamos observar si efectivamente está cumpliendo el mandato que les otorgamos, es decir, si su actuar, si su conducir, si cómo se conducen, es en base a lo que nosotros o por lo cuales nos vimos motivados a votar por ellas y por ellos. Entonces, cuando vemos alguna conducta, alguna situación que dice uno, no, pues ya no me siento representado, entonces es cuando ya ahí dejan de cumplir esa función. ¿Cuándo se ve materializada mi sentir? En el siguiente proceso electoral. Y ahora con estos mecanismos de participación ciudadana, pues se cuenta, por ejemplo, con la revocación de mandato, ¿no? Y como bien usted lo decía, también se cuenta ya también con la reelección en el ámbito municipal, diputados, senadores locales y federales, que también sería conveniente en las gobernaturas, en la presidencia de la República. La reelección, me refiero, que vendría siendo ya conjunto como la revocación de mandato. De esta forma podemos nosotros ir más o menos haciendo un análisis si se cumple o no se cumple, si se refrenda, es decir, si se vuelve a elegir, si se continúa con el sistema político, es que se está cumpliendo. Si hay un cambio, una alternancia, quiere decir que la ciudadanía está optando o está determinando que no está cumpliendo con la representación que ellos otorgaron y hace el cambio. Pienso que son esas dos situaciones que hace que se cumpla o no se cumpla la función del Parlamento. Muchísimas gracias. Sí, estoy totalmente de acuerdo con usted. Es porque se valora, positivo o negativo, una vinculación entre la decisión y la ciudadanía, ¿no? Y en últimos tiempos ha permeado, ¿no? Esta idea de, no, bueno, es que la política es un asunto técnico, ¿no? Y entonces hay que... Y eso va generando estas brechas, ¿no?
Decir, no, bueno, es como no es para cualquiera, ¿no? Y entonces, pues no vas a entender la decisión y la magnitud de esto, ¿no? Pero, insisto, esta es una desvinculación y los mecanismos de participación ciudadana, propiamente el Parlamento abierto, trata de cerrar esa brecha, ¿no? Voy a avanzar en la presentación para hablar de algunas premisas básicas que ya habíamos dicho, ¿no? Que ya había yo expresado, perdón, la representación, ¿no? Insisto, esta representación voy a moverla aquí para poderlos ver, porque si no solo veo mi presentación. Aquí está. Entonces decía, estas ideas de representación se hace extensiva a la pluralidad social, no solo, y aquí lo vemos, ciudadanos, entidades federativas, ideologías, intereses particulares, colectivos sociales, un espejo de la sociedad. Porque una característica de las democracias es su componente ciudadano. Hay por lo menos 3 tradiciones de la ciudadanía. Las voy a mencionar de manera muy rápida, pero les recomiendo este texto que se llama Ideas de la Ciudadanía, de Fernando Escalante Gonzalvo. Lo pueden encontrar en su blog, que creo que es Fernando Escalante. Si no es ese, si buscan, es algo así, ¿no? Y ahí tiene muchos textos sobre ciudadanía. Menciono esto porque, insisto, la idea tanto de los mecanismos de participación ciudadana en esta dimensión que es el Estado abierto, y ahorita voy a abordarlo, es conformar un nuevo tipo de ciudadanía, ¿no? ¿Y de dónde viene el concepto de ciudadanía? La ciudadanía, como ustedes sabrán, ¿no? Es un concepto jurídico-político que básicamente implica delimitar. Delimitar jurídicamente quiénes pueden y quiénes no, la pregunta básica. ¿Quiénes pueden y quiénes no deliberar en torno a los asuntos de la cosa pública? Y la verdad es que las definiciones jurídicas lo que muestran son tensiones que se han ido modificando históricamente. Es decir, no hay una definición única, un criterio obvio, absoluto para decir la ciudadanía es esto porque siempre ha sido cambiante, ¿no? En el sentido de que antes, por ejemplo, las restricciones a la ciudadanía eran, por ejemplo, ser mujer, no ser propietario, y se transforma, puedo poner como distintos ejemplos, ¿no? Las masas no tenían, la clase obrera, ¿no? No tenía derechos de ciudadanía y se han ido expandiendo, ¿no? Lo hemos ido ampliando poco a poco. Entonces, insisto, es un concepto, es una denominación jurídica que implica delimitar quiénes pueden y quiénes no y por qué. ¿Por qué es legítimo que una determinada persona no delibere o por qué sí tendría que deliberar, ¿no? Bueno, y decía, hay 3 tradiciones, la tradición clásica que viene de Grecia y de Roma, ¿no? En donde, pues, la idea básicamente es, ya sea la pertenencia a la comunidad política, ¿no? Que era diferente en Atenas de lo que era en Roma, porque las fronteras romanas se expandían, ¿no? Entonces, el territorio romano y, por lo tanto, los ciudadanos romanos, no eran nada más ciudadanos romanos, lo eran a pesar de no haber nacido en Roma, cosa que no sucedía en Atenas. Por ejemplo, Aristóteles nunca fue ciudadano ateniense, ¿no? Él era de Estagira, ¿no? Y entonces él no era ciudadano ateniense. Pero bueno, el chiste es que había una idea de una especie de libertad como lo entendían los griegos, ¿no? No libertad como la de ahora, ¿no? Para deliberar, para poder incidir en el ejercicio del gobierno. Inclusive que esto también suponía que en algún momento podía bueno, no yo pues, pero las personas que fueran electas, a veces por insaculación inclusive, ¿no? Desempeñar un cargo. Entonces era una vinculación directa con el ejercicio del gobierno, pero que suponía esta idea de participar en la cosa pública, hacerla, ¿no? Luego viene una tradición liberal, que la tradición liberal más que todo es limitar al poder, ¿no? Y ahí vamos a encontrar a Locke, ahí vamos a encontrar a John Stuart Mill, ¿no? Vamos a encontrar a los liberales, pues, que el liberalismo es otro concepto que es como muy complejo, de pronto se utiliza con mucha facilidad y es como, yo soy liberal, ¿no? Y eso significa todo lo bueno, ¿no? Todo buena onda, ¿no? Pero en realidad tiene muchas acepciones. En fin, el chiste, pues, es que la ciudadanía libre
se pensaba también acotada. Locke piensa, ¿quiénes tienen la posibilidad aristocrática de la ciudadanía? Pero ese no es el componente esencial, sino que es oponerse al poder, que haya un mínimo de derechos para la ciudadanía, derechos políticos, que sean intocables. La idea es muy interesante, ¿no? Después su materialización es muy problemática, ¿no? Y ahí podemos hacer muchas críticas a esa filosofía liberal y a los franceses y todo, ¿no? Pero bueno, el chiste es que había esta idea de oponerse al poder. Y luego viene la ciudadanía democrática. Digo, puede haber otros tipos de ciudadanía. Yo me concentro en los tres que identifica el profesor Escalante, ¿no? Y la ciudadanía democrática es una especie de síntesis de las dos, porque implica, por un lado, la participación a través de la representación, dado que las sociedades ahora son mucho más complejas, ¿no? Y tenemos más cosas que hacer. Y no podemos dedicarle todo el tiempo a la deliberación política y a la participación en sentido estricto, ¿no? En sentido de no solo ir a votar, sino manifestar. Pero por otro lado, está... Se está cortando el sonido, doctor. Algo pasa, no lo escuchamos. No se escucha nada. ¿Te ves? El video parece que no tiene problema, pero el audio no se escucha nada absolutamente. Parece que tiene problemas el doctor Moyers. Ahí está ya de vuelta, pero el audio no se escucha, Alonso. Se ve bien. Ahorita Ahí está está. apagado el micrófono. Ya se oye más. ¿Ya estamos? Ya se oye mejor. Bien. Ya. Súper. Sale. Entonces decía, de la ciudadanía democrática, porque creo que ahí es donde empezamos a tener problemas de audio, ¿no? La ciudadanía democrática, que decía, supone una síntesis de la ciudadanía clásica, en el sentido clásico, y la ciudadanía liberal. Se limita al poder, pero también se promueve, se aplaude, ¿no? Las diferentes ideas, ¿no? Y que estas son legítimas. No todas son legítimas, ya dije lo del nazi que quiere llegar a deliberar, ¿no? Pero en principio es legítimo que haya posiciones encontradas. Es bueno, es democrático, es sano que haya posiciones encontradas. Lo que pasa es que, claro, eso en principio, pero dificulta la toma de decisiones colectivas vinculantes. A mí me gusta luego poner un ejemplo de una manera como rara de entender el ejercicio parlamentario, porque para mí la deliberación también es diferencia, y se exponen y se ponen en tensión, y es bueno que haya diferencia, ¿no? Pero me gusta poner luego un ejemplo de un anuncio en los cines, ¿no? Que no sé si se acuerden. Lo voy a buscar inclusive en YouTube para que luego, para efectos didácticos, va a ser más sencillo de mostrar el video que platicarlo, que era les digo, en los cines uno llegaba, ¿no? Y entonces venía como una idea en donde los niños, porque nada más romántico, ¿no? Iban a deliberar una cosa, ¿no? Y era a favor, y todos a favor, ¿no? ¿A favor de qué? A favor de México, ¿no? Una cosa súper cursi, y desde luego que no tiene sentido pensarlo, porque la divergencia está bien. Que haya posiciones distintas es saludable. Dificulta la toma de decisiones, sin duda. Pero lo sano y lo importante de las ciudadanías democráticas es que haya diferencias. ¿Y por qué hay diferencias? ¿Por qué hay distintas posiciones? Tanto en términos económicos, ¿no? O sea, no es lo mismo una persona que tiene mucho o que tiene más o menos a una que no tiene. A ver, y lo sabían desde Aristóteles y lo sabía Maquiavelo, ¿no? Maquiavelo, en el discurso sobre la primera década de Tito Livio, analiza las instituciones de la República Romana y dice, es que había formas de limitar
el poder de las oligarquías, ¿no? Y Aristóteles en la política dice, la forma ideal de Estado es la politeia, porque es una síntesis que supone que el conflicto entre ricos y pobres más o menos se resuelve porque ambos están representados, ¿sí? De manera tal que, claro, no son las únicas diferencias. Ya dijimos, hay diferencias culturales, hay diferencias, ¿cómo se llama? De identidad sexual, hay diferencias territoriales, que puede ser extraterritorial, ¿no? Entonces, la divergencia puede ser mucha. Eso no necesariamente quiere decir que cada uno tenga una posición divergente y irreconciliable. Para eso sirve la deliberación. Lo cual no quiere decir que tras la deliberación siempre vamos a llegar a un acuerdo, ¿no? Que todos así, ya me convenciste, ¿no? Este es el ideal habermasiano de la democracia deliberativa, en donde los argumentos y la racionalidad triunfan, ¿no? Un poco socrática la cosa. Es desde luego es más difícil, porque no siempre se puede hacer eso, pero el chiste es que entre mayores elementos haya y mayores condiciones de posibilidad existan para el debate racional, más probable es que se dé ese debate racional, ¿sí? Aceptando la divergencia, por un lado, ¿no? Aceptando las diversas posiciones, por otro, pero aceptando también que esas posiciones y divergencias, si son incluyentes, si no tienen como premisa que hay quienes no pueden deliberar por su condición sexual, económica, social, entonces será democrática, ¿no? Y los resultados lo serán igualmente. Bueno, hasta aquí todo bien. Funciones parlamentarias, ¿no? Entonces déjenme volver a compartir la presentación. Oh, no se puede. Ya me había pasado a ver, es que en la ocasión anterior que me pasó esto del sonido, porque ya me pasa esto seguido, no puedo después compartir la presentación. No me deja compartir la presentación. No es que sea indispensable, ¿no? La verdad es que la presentación pues tiene como dos efectos, ¿no? Uno que tenga apoyo visual y otro que no me vea nada más a mí, ¿no? Pero en realidad no es que sea así como fundamental, que, sin presentación ya no hay clase, ¿no? Hasta mañana, no. Bueno, entonces decía pues esta parte de la deliberación. Son las cookies, pero muy bien podemos recibir en correo. Sí, se las voy a mandar. De todas maneras, digo, esto siempre, ¿no? Siempre es posible que se las mande. Pero mañana yo espero que... Mañana ya voy a venir mejor para acá en vez de estar ahí en el estudio. Bueno. Entonces, hasta ahí vamos más o menos bien, ¿no? Una nueva forma de ciudadanía que acepta la divergencia, ¿no? Pero también estamos pensando en que mejores condiciones para la deliberación y que en eso estriba la idea del Parlamento abierto, ¿sí? El Parlamento abierto como diseño, ¿sí? Está vinculado con una idea más amplia, que es la de Estado abierto. ¿Qué son los estados abiertos? Los estados abiertos, en esencia, lo que significan es que mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, o sea, Internet, los estados ponen a disposición de la ciudadanía la información o sea, los insumos con la que trabajan y la información que generan, ¿no? Los estados generan muchísima información. Vamos a pensar en las tres manifestaciones del poder, ¿no? El poder ejecutivo. Poder ejecutivo, y esta es la dimensión del gobierno abierto, pues traza una política pública de vacunación. Entonces, ¿qué lugares tienen preferencia? ¿Cómo va la brigada? ¿Cómo va la vacunación? Eso, en principio, tendría que estar en el portal de Internet de la Secretaría de Salud, ¿no? O vamos a pensar la política monetaria, bueno, Hacienda, ¿no? Y Hacienda tiene su política de datos abiertos. La idea, pues, es que la ciudadanía podemos acceder a los portales de Internet de las entidades de gobierno y ver la información con la que trabajan y la que generan en tiempo real, ¿no? Y con ello vincularnos con el ejercicio, ya sea para escrutar, ya sea para debatir por fuera, ¿no? O sea, no necesariamente debatir con el gobierno, aunque puede ser un ejercicio de escrutinio, ¿no? Es parte de la idea de rendición de cuentas, por lo tanto. Y, como decía, tener elementos para discutir en la esfera pública. Seguimos en la idea de la deliberación, ¿no? Pero también para controlar
O sea, controlar en el mejor de los sentidos, ¿no? Que el gobierno de repente pueda dar información, que yo la pueda descargar, porque ahorita vemos sus características, ¿no? Y que la pueda replicar y así, ¿no? O sea, vuelvo al ejemplo. Una determinada política pública, la que sea, ¿no? Y entonces esa política pública se instrumenta de alguna manera. Esa instrumentación, ¿no? Los archivos, es posible descargar, no de todas, no estoy diciendo que esa sea una generalidad, tendríamos que ir caso por caso, pero la idea es esa, que yo pueda descargar la información y en aquellos casos en donde sea posible replicar. Entonces, por ejemplo, me van a decir, tanto por ciento de personas fueron vacunadas y aquí está la información y yo tendría la posibilidad de descargarla, lo cual quiere decir que no hay copyright, que no se necesita un software especializado, salvo, claro, en los programas de estadísticos, pues necesitaría alguno, pero hay unos de descarga gratuita, ¿no? Y pues necesitaría saber estadística, ¿no? Pero de ahí en fuera, yo podría replicar esa información y escrutar y decir, no es cierto, mira, esto fue así, o sí es cierto, y ya lo verifiqué, ¿no? Esto es la idea del gobierno abierto. La justicia abierta funciona con una dimensión más o menos parecida, que es el contenido de las sentencias. Entonces yo puedo conocer los argumentos. Inclusive, previo, hay un acuerdo, el 9/2020 de la Sala Superior, previo a que estos proyectos de sentencias sean discutidos y los pueden poner en Twitter, ¿no? Yo me acuerdo de un expediente, no voy a decir, solo voy a decir el número, Suprap 67/2021, y ya cuando vean van a decir, con razón dijo ese, que lo subieron a internet y así fue, ¡pum!, ¿no? Ardió Troya, en el mejor de los sentidos, fue muy discutido. Espero no equivocarme de número, pero creo que sí es ese, ¿no? Entonces, bueno, porque yo vi que Omar ya lo está buscando y va a decir, no es cierto, se equivocó de número, ¿no? Si me equivoqué, me dice. Usted, va a ser muy fácil saber que me equivoqué o no, porque va a ser así de, sí, claro, ese asunto, ya sé que se debatió, ¿no? Pero el chiste es que se puso en Twitter, en la cuenta de Twitter del magistrado ponente, previo a que se discutiera el proyecto. Entonces eso generó mucha discusión pública, muy interesante, por cierto, ¿no? Entonces, esa es una vertiente de la justicia abierta. Y la vertiente del Parlamento abierto tiene dos posibilidades, que es a lo que yo quería llegar, ¿no? La deliberación, por un lado, cómo deliberamos mediante el uso de las tecnologías y esto de acceso a la información también, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué quiero decir con todo esto, ¿no? Con la idea de los estados abiertos y los parlamentos abiertos, que hay una diferencia en cómo nos vinculamos también con el gobierno. O sea, por un lado son insumos para que haya deliberación entre nosotros, entre el gobierno, escrutarlos, pero por otro lado también son, bueno, condiciones de posibilidad para la democracia deliberativa, pero también es una relación distinta con el gobierno, ¿no? O con los poderes públicos, vamos a decirlo, vamos a ampliar, ¿no? Porque entonces también se vuelve un principio democrático indispensable la argumentación. No la argumentación jurídica necesariamente, ¿no? Sino la exposición de razones a la ciudadanía de por qué una determinada cosa. Porque si tenemos la posibilidad, es Suprap, pero es que a lo mejor me equivoqué de expediente. Es posible que esté dando mal el número de expediente. Pero bueno, el chiste es que decía, la idea de la argumentación, insisto, no solo la argumentación en las sentencias, sino razonar los porqués, decir por qué determinada política pública, por qué en determinado lugar. ¿Por qué? Porque la ciudadanía, la idea es que estaría pendiente de la información o tendría por lo menos la posibilidad de verificarla. Dentro de la idea democrática, digamos, tradicional de la democracia liberal representativa, se fueron añadiendo instrumentos, ¿no? No sé si de participación, pero sí instrumentos para que la ciudadanía pudiera conocer cosas. Y por ahí de los años 90, el instrumento más socorrido fue el acceso a la información pública, ¿no? Las solicitudes de acceso a la información, que fueron un hito en su momento, reforma del artículo 6 constitucional, los institutos de acceso a la información pública, ¿no? O este sistema que ahora creo que se llama Infomex o una cosa así, en donde uno realiza una solicitud. ¿Pero qué implican las solicitudes de acceso a la información pública? Primero, que ya sé qué es lo que quiero buscar o tengo una intuición de aquello que quiero buscar.
lo utilizaron mucho los periodistas, y está bien, no estoy diciendo, está bien, pero tenía límites, y ahorita vemos algunos otros de los límites que supera la idea de los gobiernos abiertos, ¿no? Entonces, la idea de acceso a la información, pues, tenía como primer límite. Ah, ok. Entonces me parece que sí es la sentencia. Como primer límite, decía, es la información. Si yo no sé exactamente qué quiero saber, pues estoy nadando en un mar sin sentido. ¿Me explico? Si ya sé, es porque tengo conocimiento previo. Y si tengo conocimiento previo, es porque lo adquirí en otro lado. ¿Sí? No está mal, pero esa es una limitante. Entonces, para el ejercicio periodístico era más o menos eficiente, porque el segundo problema eran o son los tiempos, ¿no? Voy a poner el ejemplo de un ejercicio periodístico. Hay un libro que escriben unas periodistas, entre ellas Daniela Rea, un libro espléndido que se llama La Tropa, ¿no? Y entonces ellas, en la introducción, cuentan cómo es que pudieron acceder a unos archivos que les permitieron entrevistarse con soldados que estaban en la cárcel por haber disparado su arma y haber dado muerte, matado, pues, a personas, ¿no? Porque ellos querían conocer sus porqués, pero desde luego esa información, pues, era inaccesible, ¿no? No era información de seguridad nacional, entonces ellos utilizaron, pues, sus digamos, habilidades periodísticas para dar con la información, pero el primer acceso a información se cerró. ¿Y qué pasa cuando te dicen que no? ¿Te niegan la solicitud? Pues hay de dos. Si me importa mucho la información, lo voy a litigar, lo cual supone que voy a pagar un abogado, a menos que yo sepa litigarlo, y pues bueno, lo voy a litigar, pero entonces litigarlo supone interponer un recurso ante el organismo de que se trate, ¿no? Al nivel de que se trate, el IFAI o el INAI, y darán una resolución que puede ser controvertida jurisdiccionalmente, ¿no? Entonces ya los plazos ya se alargaron, entonces vamos a suponer que ya me dan esa información, pero cuando la obtuve, pues ya no me sirve porque ya no está actualizado. Eso. Además, suponiendo que tenía el dinero. Y además, eso suponiendo que cuando me la dieron, aún desactualizada, todavía me sirve. Imagínense que haya sido, porque también sucede, ¿no? Una persona que está estudiando una maestría, que pues tiene una beca de CONACYT de 10,000 pesos, y que pues no puede pagar un abogado, y que además no tiene tiempo, tiene 2 años para hacer su investigación, eso se va a tardar el litigio. Entonces no accede a esa información, aunque ya tenía el conocimiento, las ganas, todo, ¿no? Entonces tiene sus límites, ¿no? O luego te la dan y toda tachada, ¿no? Y entonces tampoco accedes a la información. Entonces hay distintas complicaciones. Insisto, con esto no estoy hablando en contra del acceso a la información, porque rompió muchas barreras, digamos, ¿no? Y sirvió y sigue sirviendo para muchas cosas, pero tiene esa limitación. Me concentro en la primera limitación, que es, ya tenía un interés, porque pues es que de eso va mi tesis, ¿no? Ah, pues o sea, ya habías estudiado de eso. Pero ¿qué tal que soy un ciudadana? Que pues en realidad no es que me interese en particular algo. Me interesa saber cómo funciona Hacienda. Me interesa saber cómo funciona el Parlamento. Me interesa saber cómo está propuesto, quiénes integran qué comisiones, cuáles son las comisiones, qué iniciativas han propuesto, cuál es el contenido de las iniciativas, descargar las iniciativas, descargar el diario de debates, leer los diarios de debates y a ver qué encuentro. Por mera curiosidad, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque, bueno, se supone que son órganos representativos, ¿no? Son órganos que funcionan para nosotras y nosotros, de manera tal, pues, que tendría sentido, ¿no? Pensar que la información que está ahí me puede interesar. Y aún si no me interesara, pues que esté disponible para quien quiera, ¿no? Esa es una de las primeras ideas del Estado abierto, ¿sí? En los parlamentos abiertos también se extiende a la idea de la deliberación, ¿sí? Entonces, me voy a concentrar, pues, en ese ámbito, ¿no? En el ámbito deliberativo, ¿no? La idea de construir la voluntad política para impulsar este modelo de parlamento abierto, ¿no? Y que, por cierto, mañana les voy a dar unos textos sobre esto, ¿no? Un libro, en realidad, que se llama Parlamento Abierto, así, que está en la Biblioteca Digital del Senado. Yo con ese he preparado esta y las otras sesiones, ¿no? Pero entonces, bueno, aquí vamos a añadir
otro elemento. Ya dijimos deliberación, pero democracia participativa. Bueno, pues el diplomado se llama Mecanismos de Participación Ciudadana, en donde, ¿no?, atajando las limitaciones que tiene la representación, haya mecanismos para que la ciudadanía se involucre, ¿no? Y entonces, de esta manera, tenga una mayor injerencia en las decisiones públicas, ¿no? O sea, las instituciones mexicanas tienen como uno de sus grandes retos la democracia participativa, construirla, ¿no? Y los retos son distintos, no me voy a meter mucho en estos, ¿no? Tienen distintos componentes, ¿no? Hay ciertamente algunas dificultades, resistencias, pero yo diría todos y cada uno de ellos tienen su valía, que es ponen en el centro de la discusión pública asuntos que nos atañen a todas y todos, ¿no? Entonces, bueno, históricamente, ¿no?, el inicio de la democracia en México tiene como dificultades conceptuales, temporales, ¿no? Pero, aunque podríamos pensar, de alguna manera, que la consolidación democrática todavía está en proceso, también podemos ver que hay nuevas formas políticas, acciones encaminadas ya no a la consolidación, sino al fortalecimiento. Una de las cuales es el modelo de parlamento abierto, ¿no? Hablé de su componente y mañana voy a profundizar en ello, de su componente acceso a la información. Mañana veremos cuál es el acceso a la deliberación. Y ahorita ya, de manera más concreta, el parlamento abierto como ejercicio tal y como se instrumenta actualmente, ¿no? La idea de acceder a la información parlamentaria es una parte, insumos para la deliberación pública, insumos para conocer el trabajo legislativo, insumos para, en su caso, escrutar, pero el modelo de parlamento abierto, tal y como lo conocemos, ¿no?, que hace referencia a participación ciudadana en labores parlamentarias, ¿no? O sea, es abrir a las tareas que realiza el Parlamento para entender y atender necesidades de la ciudadanía bajo esquemas de cooperación, ¿no? Entonces, es tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, ¿no?, ha habido acciones, ¿no?, para tener parlamentos abiertos, ¿no? Entonces, bueno, normalmente utilizamos este concepto vinculado a la idea de voluntad política, ¿no?, que desde luego siempre es un reto, ¿no?, para ver a qué se refiere particularmente, ¿no?, y que tiene elementos indefectiblemente subjetivos, ¿no?, pero es un compromiso que tienen las y los actores políticos, ¿no?, de llevar acciones para lograr objetivos, ¿no?, mantener los costes de esas acciones a lo largo del tiempo. Entonces, hay dos cosas, ¿no?, desde el punto de los parlamentarios, de las y los parlamentarios. Ahorita vamos a decir, se transforman las relaciones entre ciudadanía y parlamento, o ciudadanía y gobierno, y ahora desde el punto de vista de los parlamentarios, ¿por qué se instrumentan estas acciones, no? Entonces, bueno, decía, hay dos variables, ¿no?, el compromiso, el seguimiento, pero esta cuestión de voluntad política, ¿no?, dentro del ejercicio de la política, no hay definido el rol que tienen distintos actores involucrados en la formulación de esta, ¿no? Entonces, cuando hablamos de actores políticos, no es como muy claro quiénes, ¿no?, cuál es su competencia en la construcción de la voluntad política, ¿no? Entonces, bueno, hay que tomar en cuenta, ¿no?, la idea del sistema político, ¿no?, para hablar un poquito de esto, ¿no? O sea, espacios en donde hay reglas y actores que actúan, valga la redundancia, ¿no?, de conformidad con una serie de intereses en común a partir de una serie de premisas, de reglas, ¿no? Entonces, bueno, estudiar una situación particular, como puede ser ¿cómo se llama?, el Parlamento, implica cómo visualizamos políticas nacionales, la incidencia que tienen, ¿no?, y así sucesivamente. Entonces, bueno, a nivel nacional, podríamos, digo, mañana apelaremos a nivel nacional, ¿no?, pero el Estado-Nación es el actor más importante, ¿no? Y entonces, bueno, cuando entendemos a nivel nacional cómo funciona el Parlamento, ¿no?, quiénes interactúan, ¿no?, cuáles son las acciones que se llevan a cabo para vincular de manera más importante a la ciudadanía, ¿no? Entonces, pensando pues en el Estado-Nación,
vamos a pensar, ¿no? Que el Estado tiene características humanas, digamos, ¿no? En su funcionamiento, ¿no? Entonces, bueno, ya pues, la voluntad política, pensando, ¿no? Que la voluntad política supusiera un compromiso entre actores para darle forma, por eso decía el Estado-Nación, podemos entenderlo como individuos que se ponen de acuerdo, ¿no? A nivel individual para llegar a resultados concretos. Entonces, entenderíamos que el Estado es un actor más o menos unitario y que las decisiones las toman personajes que tienen una incidencia en ¿no? Pero entonces aquí estaríamos pensándolo desde el punto de vista del inicio, ¿no? De un parlamento que cumple sus funciones de representación y deliberación cerradas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de voluntad política, no nada más estamos hablando de los acuerdos a los que llegan aquellos que participan formalmente en esta esfera de deliberación y de representación, ¿no? Sino que hay una voluntad para mantener las acciones tomadas y entonces es la ciudadanía, o es en este momento donde la ciudadanía adquiere una dimensión más importante, ¿no? Porque las acciones que se toman, es lo que les decía de la argumentación, ¿no? Las acciones que se toman desde la esfera estatal requieren de seguimiento y de mantenimiento para que puedan tener un alcance deseable, ¿no? Desde su conceptualización y desde su legitimidad. Entonces, normalmente esta idea en los estados democráticos, ¿no? Que están enmarcados en estos niveles de análisis, ¿no? La ciudadanía está, pues está permanentemente en el proceso de toma de decisiones, ¿no? Somos quienes elegimos, quienes legitimamos a la figura presidencial a través del sufragio, por ejemplo, ¿no? Somos quienes construimos, delimitamos de alguna manera la ciudadanía con la construcción de instituciones democráticas. A nivel internacional puede ser rechazar, aprobar comportamientos, ¿no? Que adopta un sistema determinado con relación a la afectación de las y los ciudadanos, ¿no? Entonces, bueno, cuando ubicamos a México dentro de estas ideas, ¿no? De abrir el ejercicio parlamentario, abrir la deliberación a la ciudadanía, vemos que la voluntad política, ¿no? Volviendo a decir, la voluntad política para hacerlo, ¿no? O sea, la forma, la decisión en que quienes toman decisiones, valga la redundancia, otra vez, ¿no? Incorporan a la ciudadanía en la toma de decisiones vinculantes, ¿no? Entonces, bueno, México se ha comprometido por velar por principios de Estado abierto, de gobierno abierto, tiene voluntad política en ese sentido, ¿no? Ha mostrado este compromiso para formar parte de los gobiernos abiertos, en donde destaca de manera importante el Parlamento abierto, ¿no? Es decir, el Estado abierto en toda su generalidad y ahí el Parlamento abierto. Entonces, bueno, construir una democracia, construir una idea democrática, una actividad en donde tienen distintos actores, diferente participación, diferente incidencia, entonces tiene sentido hablar de, ahora sí, la posible, probable, factible incidencia que pueda llegar a tener la ciudadanía, ¿no? Hasta aquí lo hemos dejado como, bueno, la incidencia es secundaria, ¿no? Son condiciones para deliberar entre nosotros, ¿no? Para construir otra esfera pública, ¿sí? Que la esfera pública, en términos habermasianos, implica despojarnos de nuestra condición de sujetos privados, ¿no? Yo dejo de ser quien soy en mis actividades cotidianas y me convierto en un participante de una discusión en torno a asuntos comunes, ¿no? En un café. Antes la esfera pública era como realmente, estaba monopolizada por ciertos actores, ¿no? Eran las revistas, los programas de opinión, ¿no? Pero de pronto se hace expansivo gracias a las redes sociales, aunque puede haber esferas públicas más o menos chiquitas, ¿no? Porque no necesariamente la esfera pública es la esfera publicada, ¿no? La opinión pública no es la opinión publicada, es la opinión que tiene el público interesado en un determinado asunto y que permite articular la discusión relativo a esto, ¿no? Entonces, bueno, hay ciertos orientadores de la opinión pública, como pueden ser quienes publican, valga otra vez, ¿no?
en revistas o quienes participan en programas de opinión y así sucesivamente. Pero, en principio, la idea de la esfera pública es que todos participemos en esa deliberación y hasta ahí se cumple bien la tarea cuando se pone a disposición de la ciudadanía el contenido de la agenda parlamentaria o de las sentencias o de ¿cómo se llama? La instrumentación de política pública. Hasta ahí cumplimos. Aquí, insisto, ¿cómo lo hacemos para que esta segunda vertiente, que es la participación, sea efectiva, ¿no? Entonces, bueno, la apertura parlamentaria, ¿no? Que es esta idea de abrir foros, ¿no? Que haya una voluntad política, que las y los legisladores estén comprometidos en ese sentido para incluir a tantos sectores como sea posible. Entonces, bueno, la idea es que haya comunicación con la ciudadanía, a partir de diálogo, consenso, ¿no? En donde las distintas fuerzas políticas que tienen capacidad de acción velen por formar puentes, ¿no? Aún en las diferencias, ¿no? Velen por los intereses nacionales, por el bienestar de la población, ¿no? Y entonces crear, como decía, puentes con la sociedad y entonces permitirles participar, ¿no? Participar en estos... Ay, no, espérame, tengo que contestar Permítanme, es que me están... es una cuestión de trabajo, un compañero de una clase, entonces me dice que si me puede llamar. Y la verdad es que una llamada ya más de las 9 de la noche tampoco la apreciaría mucho, pero estoy esperando que me conteste. Discúlpenme, de verdad. Ya quedamos aquí así. Sí, porque llamadas de trabajo a las 9 de la noche, la verdad es que pues no. Perdón, de verdad, discúlpenme. Entonces decía, en esta voluntad política, en esta idea de abrir a la ciudadanía, hay una reconceptualización de la relación entre autoridades y ciudadanía, ¿no? Un cambio sustancial. Esta voluntad política. Aquí, a ver, la idea de voluntad política es como la apertura que mostrarían los órganos del Estado para que haya un vínculo con la ciudadanía. Eso es como, esa es de la parte amable con la institución, ¿no? O con la institución del Parlamento, ¿no? Desde otra perspectiva podría ser así de, bueno, tampoco les quedaba de otra, ¿no? No solo por la falta de legitimidad, que, digamos, los mecanismos de participación ciudadana responden a varias cosas, ¿no? Pero a mí me parece que una de las más interesantes es, y lo dije al principio, la brecha que se puede abrir entre la ciudadanía y las élites políticas, académicas, intelectuales, ¿no? Que de pronto en las democracias representativas, pues parecía que solo se beneficiaban a sí mismos, y entonces empieza a haber otros ejercicios, otros actores políticos y actrices políticas que ponen en el centro de la cuestión lo político, ¿no? Para que se delibere, ¿sí? Y adoptan mecanismos diversos, no todos democráticos, por eso puse el ejemplo de Trump, ¿no? Y desde el punto de vista de los legisladores pueden decir, bueno, es que hubo voluntad política bueno, sí hay una cierta voluntad política, pero no es una concesión graciosa tampoco, ¿no? Sino que se da por un proceso conflictivo, digamos, ¿no? En donde esta idea, pues, de parlamento abierto tiene sentido en tanto que han perdido cierta legitimidad. A ver, tampoco es nuevo, ¿no? Tampoco es nuevo que los parlamentos, en esta de las preguntas, ¿no? Que había, las preguntas detonantes, ¿no? Es que me molesta un poquito la cosa. Las preguntas detonantes era la distancia entre la ciudadanía, cumplen sus funciones, ¿no? Pero la idea, pues, es que el parlamento abierto, ¿no? Que surge a partir del gobierno abierto, que permite la participación de la población en el proceso legislativo, que los integrantes de los congresos no sean solo representantes o medios para la satisfacción de los intereses de la sociedad, sino que abre las puertas para la intervención directa de la sociedad,
sin que se deleguen funciones, atribuciones a la población. Esto de la delegación de funciones, insisto, me interesa para el día de mañana, pero se constituye como un mecanismo para ser escuchado, para participar, insisto, en la deliberación, para que se tomen en cuenta las peticiones de ideas, las opiniones, ¿no? Entonces, esto a raíz de una declaración de principios sobre la transparencia del Parlamento, en donde se convocó a los parlamentos nacionales, a los órganos legislativos, ¿no? A promover esta cultura de transparencia, acceso a la información parlamentaria, la participación ciudadana, ¿no? Para proteger, salvaguardar el derecho de los ciudadanos de formar parte de decisiones que repercuten en ellos, ¿no? Esto se celebró en Washington, creo, en 2012, ya tiene tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ya veremos mañana algunas instituciones internacionales, ¿no? Pero en este encuentro se integró una institución que se llama Parlaméricas, ¿no? Que promueve una democracia parlamentaria, ¿no? Y tiene sus capítulos en América Latina y en el Caribe, ¿no? Pero bueno, un parlamento abierto, entonces, en términos generales, conforme a lo que hemos expuesto, tiene como propósito fundamental devolver el poder público al pueblo. Finalmente, el parlamento es una representación, es la soberanía, ¿no? Entonces, bueno, en México, el poder público, ya lo saben, ¿no? Es artículo 39, el poder público dimana del pueblo, se instituye para su beneficio. Entonces, el parlamento es una representación de estos intereses y necesidades sociales, ¿no? Se encuentra además sujeto a la aprobación, a la autorización de los ciudadanos, ¿no? Y entonces depende los resultados de los parlamentos, ¿no? Se logran siempre y cuando desarrollen acciones tendientes a la promoción de la transparencia, la integridad, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, ¿no? Las finalidades de los parlamentos abiertos. Entonces, estas pilares, pues, del parlamento abierto, la participación ciudadana, la rendición de cuentas que ya mencioné, hace necesario incluir a la sociedad en la decisión que toma el órgano, ¿no? Hacer participar a la ciudadanía en un órgano legislativo, que insisto, no implica suplir actividades, ni el cargo propio, sino que es una herramienta, un medio para alcanzar objetivos, satisfacer necesidades, demandas sociales, ¿no? Y esta participación, por eso ya les había dicho, ¿no? Va desde la creación de la ley, propiamente, ¿no? A involucrarse en el trabajo legislativo, ¿no? Aportar comentarios, opiniones respecto de aquellas leyes, aquellas cuestiones que estén en proceso de discusión, y entonces se vuelve obligatorio, ¿no? Saber para la población en qué consiste el trabajo legislativo, cuáles son las acciones que están llevando a cabo. Por eso decía que tiene como este doble componente, en donde por un lado es acceso a la información, ¿no? Y por otro lado es deliberación. Pero decía que este problema de la democracia representativa tampoco es nuevo, ¿no? Se ha puesto en cuestión desde Rousseau, ¿no? Que decía que el pueblo inglés piensa que es libre, pero se engaña, solo lo es cuando elige a los miembros del parlamento y después vuelve a su condición de esclavo, ¿no? O sea, las críticas a la democracia representativa se han unido a las críticas al parlamento, al parlamentarismo, pero bueno, en los últimos tiempos, y voy a insistir mucho en esto porque mañana vamos a ver de qué manera se puede instrumentar, ¿no? La tecnología o las tecnologías de la información y la comunicación han puesto en cuestión no solo la utilidad del Parlamento, ¿no? Sino la manera en que desarrolle sus actividades. Ya dijimos, la idea del Parlamento abierto, en principio, no es que se suplan las funciones del Parlamento, no es que prescindamos del Parlamento, nadie quiere prescindir del Parlamento, sino que la ciudadanía participe en la discusión. Ahí, insisto, puede seguir habiendo y existe. Ahorita yo los quiero escuchar a ustedes si conocen algún ejercicio de Parlamento abierto, porque cuando hago el ejercicio, normalmente lo que escucho es, pues mira, aquí hubo un ejercicio, en mi entidad hubo un ejercicio de Parlamento abierto, pero pues fue una pantomima, ¿no? No sirvió para nada, nadie escuchó nada, la decisión ya parecía tomada, estaban los bloques, los mismos de siempre, y entonces fue inútil. Yo no soy tan pesimista en términos, a lo mejor en términos de resultados puede ser insatisfactorio, no estoy diciendo que lo sea, digo que puede ser. No obstante, insisto con la idea de, bueno, se genera discusión pública y eso ya es algo, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a ver cómo es que podríamos vincularnos de manera más efectiva
lo cual no quiere decir que necesariamente se tome en cuenta la opinión, pero sí podría ser, ¿no? Sí podría ser una manera. Bueno, de una vez lo voy a decir, ¿no? Para no estar así como prometiendo cosas. A mí la idea de las tecnologías de la información y la comunicación me interesa mucho porque me parece que las redes sociales son una variante del espacio público. Que el espacio público, insisto, puede estar definido en términos habermasianos como aquel lugar en donde se deliberan sobre temas que nos atañen a todas y todos y donde cada persona se despoja de su condición de individuo para volverse un actor de la sociedad, digamos, ¿no? Entonces, Twitter, Facebook, sobre todo Twitter, pueden ser unas variantes del espacio público. Es problemático, ¿no? Porque si pensamos en Twitter, pues primero, ¿cómo puede ser público algo que es privado? ¿Cómo puede ser público? Y ahí está Cambridge Analytica, ¿no? Algo que los algoritmos, o sea, hay muchos desafíos en ese sentido. Y no obstante, en Twitter, sobre todo, observamos mucha discusión pública, ¿no? Se discuten muchos asuntos. Cité el Acuerdo 9/2020 que permite, en el caso de la justicia abierta, dar a conocer los proyectos de resolución con la leyenda proyecto de resolución, pero los proyectos de resolución que serán discutidos por el Pleno antes de que sean discutidos, ¿no? Eso genera condiciones de debate. No digo que sean ideales, ¿no? Que tiene muchos escollos, pero bueno, entonces el chiste es que hay esa condición de posibilidad para que haya debate. ¿Cómo podríamos, no nada más, bueno, sí, pero debate, pues puede debatir quien sea, hay una cierta democracia, es una cierta democracia, es hipotética y desde luego que no es así, porque no es lo mismo yo que tendré un X número de seguidores a una persona que tenga 20,000 o 50,000, ¿no? El impacto que puede tener es diferenciado, digamos, la opinión de cada quien. No obstante, pienso que para hacernos partícipes de la discusión legislativa, podría utilizarse las redes sociales y propiamente esta red social, Twitter, con la ayuda de los algoritmos, ¿no? Y con la ayuda de los hashtags. Voy a poner ejemplo. Vamos a suponer que en el proceso de deliberación se abre un espacio para la deliberación ciudadana, que así se denomina, y se instituye, ¿no? Y dicen, bueno, la deliberación ciudadana se dará de tales a tales momentos, de la noche o de la mañana o de la tarde, ¿no? Y entonces hay la posibilidad de participar con un hashtag, que el hashtag sea lo que sea. Y aunque, bueno, el hashtag ya filtra un poco la información, pero aunque cada quien, digamos, en el espacio de, no sé, tiene con algunas reglas, ¿no? Puedes decirlo en un par de tweets, ¿no? En 2 tweets puedes emitir tu opinión en el espacio de discusión ciudadana. Y aunque las opiniones son plurales y son muchas y las formas de expresarlas son diversas, la verdad es que tampoco es como que eso arroje un infinitud de posibilidades. Normalmente van a converger en 2 o 3 cosas que se pueden hacer como matrices, ¿no? Matrices discursivas que se pueden hacer con algoritmos. Digo, yo no sé hacerlo, pero sé que se puede. Entonces, los recursos tecnológicos, ¿no? Pueden llegar a superar esto, ¿no? Y aunque no es en términos fatalistas, ¿no? Alterar la esencia del sistema, producir representación, que los representantes dejen de hablar del nombre del pueblo y sea el pueblo mismo el que hable, pero sí, insisto, no solo en términos de, pues ya sí, que bueno, se hizo el ejercicio de parlamento abierto y pues de todas maneras, pues ahí tienes los insumos, ahí léele, ¿no? Ahí haz tu conversación pública y haz tus foros y tus intereses académicos, pero se resolvió lo que se resolvió y no es si hubiera resuelto nada diferente si no hubiera existido este ejercicio de parlamento abierto, porque hay esta insatisfacción permanente, ¿no? Bueno, yo la veo, o la escucho, no la veo, la escucho, ¿no? De algunos de los participantes en este módulo del diplomado, ¿no? Entonces, de esta manera, si introdujéramos las redes sociales con estas posibilidades, quizás se podría acotar. No quiere decir con ello que se tomen en cuenta, pero al menos estarían ahí en la pantalla, ¿no? La opinión ciudadana dice esto. Y si dije, porque es una premisa, desde luego es una premisa que va en conjunto con lo que ya les había expuesto, pero que la democracia contemporánea es también argumentativa, y no solo, otra vez lo vuelvo a decir, no solo en términos jurídicos, ¿no? En términos de explicar razones, explicar por qué es con información, justificar, pues,
las decisiones. Entonces, ya cuando tengo ahí una opinión ciudadana que mayoritariamente dice algo, habría que justificarlo de otra manera si la decisión va a ser contraria a esa decisión. O sea, la decisión legislativa que tenga efectos vinculantes va a ser muy difícil. Chin, pero pues es que aquí hay una mayoría que dice esto, y entonces en todo caso, no es que no la tomen en cuenta, es que les tengo que explicar, ¿no? No solo en el foro, en el Parlamento abierto, donde muy bonito hablaron y dijeron, sino ya efectivamente, ¿no? Me parece, esa podría ser una manera de superar el escollo, porque el parlamentarismo, la institución parlamentaria, se pueden ver mejoradas, ¿no? Si incorporamos estas tecnologías y las oportunidades que ofrecen, ¿no? Mejor información, ¿no? Porque definitivamente yo no creo que haya un sistema político, o que pueda haberlo en un futuro cercano, que prescinda del Parlamento y de las funciones que tiene atribuidas. Entonces, este planteamiento, que me parece es un poco más realista, ¿no? Que piensa que las TIC, ¿no? Son un buen instrumento para fortalecer algunos de los principios que caracterizan al Parlamento: representación, participación, deliberación, colaboración, publicidad, que no es poca cosa, ¿no? Que introducen novedades, yo creo, sustanciales, ¿no? En la organización, la finalidad que se le atribuye al derecho de petición, ¿no? Su correspondiente comisión o no con el voto electrónico de los parlamentarios, el funcionamiento, ¿no? Que las y los ciudadanos participen en el procedimiento legislativo, como decía, o en la recolección de firmas firmas electrónicas, ¿no? Para una iniciativa. Entonces, tenemos como muchas posibilidades, ¿no? Desde la idea del funcionamiento, bueno, aquí quiero hacer un corte, ¿no? Nada más para preguntar, una, ¿cómo vamos? Y dos, ¿tiene alguno de ustedes experiencia en ejercicios de Parlamento abierto, que se haya enterado, que haya escuchado, que nos pueda compartir? Que nos pueda y nos quiera compartir. Luego las entidades federativas se llevan a cabo ejercicios de Parlamento abierto, ¿no? Sí, Laura, por favor. Pues hasta el momento no, aquí en Cuernavaca, aquí en la hermana República de Cuernavaca, no, en Morelos no, se han olvidado, a pesar de que eran legales, eran parte de las herramientas de la ciudadanía, no se llevan a cabo para nada, pero me estoy proponiendo incentivarlas para que se celebren, porque, por ejemplo, el uso de recursos como para pavimentar o para poner luminarias, se gastaron, dicen, 100 millones de pesos en embellecer el centro de Cuernavaca, y no le veo bonito por nada, por ningún lugar. Entonces, creo que sería muy útil volverlos a traer a la arena pública, y que sea la gente la que decida qué se hace con sus impuestos. Al final de cuentas, de eso va la idea, ¿no? Y nada más, pues un poquito, esto de los algoritmos, yo también quisiera saber cómo se hace. Yo tengo más de 28,000 seguidores en Twitter, y a veces un tweet no causa nada, y hay quien tiene, no sé, 13 seguidores, y de repente es un boom con 10,000 likes en un día. O sea, son cosas muy que solo los que le saben a los algoritmos entienden cómo se hacen. Yo tampoco sé cómo se logran. Hay gente que no tiene humor, no tiene inteligencia, y logran unas cosas, unos memes inusitados, y hay quienes tienen humor inteligente y todo, y pues a lo mejor tienen 3 vistas, ¿no? Entonces, sí son cosas raras, y es una arena muy diferente, también diferente entre las otras redes sociales, y pues creo que dependiendo de los gustos de cada quien es el tipo de arena que se maneja, pero Twitter es 100% político. En México, me parece, es como el humor de esta red social, ¿no? Sí, sin duda, y tiene sus posibilidades. También Santiago de Jesús Chablé nos dice que en Tabasco, hasta donde sabe, no se ha hecho un parlamento abierto. Bueno, decía, mañana vamos a revisar algunos ejercicios de parlamento abierto, no para pormenorizarlos, ¿no? Porque lo que me interesa sobre todo es que vean cómo quedan ahí, o sea, queda la información ahí, más allá de los resultados legislativos, digo, para fines académicos, de divulgación, para fines de estudio. Y vamos a ver también el ejercicio de parlamento abierto actual de la reforma electoral, ¿no? Que están ahorita los foros, ¿no? Y entonces se puede acudir, se puede asistir, podemos escuchar, ¿no? Diferentes posturas, y desde luego en cada una de ellas, pues vamos a encontrar una idea de
qué es la democracia, cuáles son sus elementos, por qué una reforma, por qué no. Entonces, como ciudadanía, por lo menos así, como ejercicio didáctico, nos sirve, como ejercicio pedagógico. Acá la cosa es la efectividad, ¿no? Como dice, para la efectividad de esos logaritmos se paga. No, Sí, yo no o sea, yo visto estoy... eso, no, digo, tampoco me promuevo ni en Facebook ni nada. Entonces, ahí como van subiendo los tweets. Sí, no, o sea, yo estaba pensando en los algoritmos porque filtran, ¿no? O sea, porque pueden establecer matrices discursivas y entonces con esos podríamos, digamos, clasificar las opiniones, porque pues cada quien la va a vertir de una manera específica, lo cual no quiere decir que la manera en que yo opine, aunque utilice las palabras que yo utilice, no pueda ser convergente con la de la compañera Laura o la compañera Minerva o la compañera Magda. Son a quienes tengo aquí en pantalla, por eso estoy utilizándoles de ejemplo. Puede ser convergente, lo expresamos de manera distinta. Entonces, a partir de identificación quizás de palabras claves, se pueden establecer como estas matrices, ¿no? Y decir, bueno, hay una opinión en este sentido, más o menos, ¿no? Que se articula en torno a esto, otra que se articula en torno a esto y otra que se articula en torno a esto. Entonces ya tenemos como, ok, la opinión de la ciudadanía es esta, ¿no? O con el uso de hashtags también podríamos utilizar algo tan sencillo como a favor, en contra, ¿no? Digo, no quizás en ese sentido tan restringido, podemos ampliarlo, ¿no? Pero puede ser a favor o en contra. Entonces, híjole, es que la ciudadanía en su mayoría está a favor y nosotros estamos en contra. En lo general, en lo particular, ya uno puede ser tan creativo como quiera, ¿no? Pero entonces cabe esa posibilidad. Y por lo tanto, insisto, aquí lo más interesante sería, ok, ahora tengo que justificarle a la ciudadanía. Si estamos de acuerdo, no hay problema. Si la mayoría legislativa está de acuerdo con la mayoría de la población, que eso sería como más o menos lógico, pero si no estamos de acuerdo, entonces habría que justificarle los porqués, ¿no? Bueno, entonces, decíamos, esto no quiere decir, y quiero ser insistente con ello, ¿no? No quiere decir que se prescinda del parlamentario, ¿no? Pero, pues finalmente, las funciones parlamentarias de representación, de legitimación, ¿no? O sea, el Parlamento, por eso digo, no es prescindible. Sirve a la democracia porque encomienda, o tiene como encomienda, hacer presente la voluntad popular, da vida al sujeto político más importante del sistema, hace posible la integración de los intereses plurales y diversos presentes en la sociedad. Sin Parlamento no podríamos imaginar la democracia representativa, lo que pasa es que ya no alcanza, ¿no? Entonces, bueno, más allá de esta complejidad, ¿no? Del funcionamiento parlamentario, lo que es importante es que el diseño de las cámaras parlamentarias, ¿no? Que tiene una organización, lo había puesto al principio, ¿no? Mañana veremos, ¿no? De manera un poquito más clara cómo los portales de Internet nos permiten también entender qué comisiones, ¿no? Quiénes las integran, cuáles son los diputados. Inclusive en algunas ocasiones es posible ver, por ejemplo, la asistencia, ¿no? En esta idea de escrutinio. Pero bueno, entonces, más allá de esto, ¿no? Lo importante, pues, es que el parlamento representativo o un parlamento representativo debe de prestar el servicio o la función de representación, con eso comenzamos y con eso voy a terminar el día de hoy, ¿no? Representar a la ciudadanía, a la sociedad en su conjunto que los ha elegido, a sus miembros, ¿no? Que esperan que sus opiniones sean tenidas en cuenta a la hora de tomar decisiones políticas. Entonces, aquí es cómo nos aseguramos de que eso suceda así, porque tan importante como la ciudadanía y la sociedad, o más bien, tan importante como que la ciudadanía y la sociedad se sienta presente en la acción de los representantes, es que se mantenga un contacto, ¿no? Que ese es el otro punto. Y lo había dicho al principio, ¿no? Idealmente, el parlamentario en su individualidad, y por eso se han introducido otros mecanismos, que si la reelección y esto, o de los mismos mecanismos de selección de candidaturas, que si son por listas y que si la militancia tendrá algún... O sea, todas estas son fórmulas para tratar de vincular a la ciudadanía con la o el representante, pero entonces, en este sentido, ¿no? Las tecnologías de la información y la comunicación también tenderían a ampliar las posibilidades, ¿no? En la misma red social, por correo electrónico, ¿no?
O sea, representar a la ciudadanía con ayuda de las tecnologías de la información y la comunicación, fomentar un diálogo y mantener un contacto permanente con ellos, hace que se consigan estas finalidades de parlamento abierto, ¿no? En términos amplios, ¿no? Así como la sociedad abierta, ¿sí? La sociedad abierta que imaginó Popper, pero en términos, insisto, dialógicos, ¿no? Entonces, la doctrina, la sociedad civil, la práctica de algunas asambleas, ¿no? Nos ofrecen experiencias, ¿no? Para que las nuevas tecnologías logren esta mayor apertura, mayor comunicación entre el Parlamento y los ciudadanos. Entonces, no nada más es el ejercicio como lo hemos conocido hasta ahora, ¿no? Que, insisto, no es que estén mal, esos ejercicios ciudadanos, o bueno, ¿sí? Donde hay foros, ¿no? En donde se delibera, sino introducir esta otra parte en donde las tecnologías de la información y la comunicación podrían permitirnos vincularnos más, ¿no? O sea, la página web, veremos qué tan al día se encuentra, ¿no? Y como decía, poder encontrar ahí los diarios de debate, poder encontrar las asistencias legislativas y inclusive, ahí que se hiciera efectivo el derecho de petición, ¿no? Bueno, eso con relación a esto, ¿no? Que es lo que me interesaba el día de hoy. Pero bueno, otra cosa, la legitimidad democrática, ¿no? La legitimidad democrática es un tema, porque en principio uno podría pensarlo en términos del mandato que dan las urnas y ya. A ver, aquí estamos entendiendo, yo espero que haya quedado clara mi premisa, y lo dije al principio de la charla, ¿no? La democracia representativa tiene problemas. Dije esta de capa caída, ¿no? Tiene problemas de credibilidad y se deben a muchas cosas. La legitimación, uno puede decir, bueno, puede ser muy abogado y decir, los procedimientos legitiman. Sí y no. Los procedimientos son buenos, proporcionan estabilidad, proporcionan certeza, ¿no? En cuanto a sus resultados y en cuanto a su temporalidad, acotan, ¿no? Dan eso, certeza. Pero no legitiman por sí mismos, porque los procedimientos, ¿no? Pueden suponer, se cumplió el procedimiento y sin embargo los resultados que se produjeron fueron insatisfactorios. En términos legislativos, pensémoslo, ¿no? O sea, no porque hay un parlamento, y esto lo voy a poner en dos ejemplos, ¿no? No porque hay un parlamento legitimado por la voluntad popular, quiere decir que los resultados que se produzcan en estos sean democráticos. Tan no son, y este era el ejemplo al que iba, que existe la facultad del Poder Judicial de la Federación de echar abajo leyes cuando son contrarias a la Constitución. O sea, pueden romper con el orden constitucional las leyes que aprueba la Cámara de Diputados y de Senadores. Los procedimientos no aseguran que el resultado sea democrático. La elección de Trump fue democrática y en resultado, bueno, pues sí es la voluntad de la mayoría, pero si se elige a un líder no democrático, entonces tenemos el problema de la representación y de la legitimidad, va mucho más allá de solo la ley. Por eso me interesa mucho la cuestión deliberativa, de la justificación argumentativa de las acciones y de las decisiones, de manera tal que entonces aquí también el Parlamento podría encontrar un nicho de legitimación. Insisto, a mí me parece, o sea, porque van a decir, pero ¿cómo? La legitimación, pues si son el representante de la soberanía es el pueblo, ¿no? Ellos son los representantes de esta. ¿Cómo me hablas de actos de legitimación post-elección? Cuando ya están legitimados por el voto, sí, pero sus acciones no necesariamente lo están en cuanto a los resultados que producen. Entonces, es una tarea constante, ¿no? O sea, la deliberación es eso. Y la legitimación entonces no se acaba en el momento en que se otorgan las constancias de mayoría, sino que está sujeta, y es un poco la lógica de los ejercicios de revocación de mandato, ¿no? Es así de, bueno, es verdad que tienes una temporalidad delimitada, pero esa temporalidad se puede romper. No estoy diciendo con ello que se tenga que entonces introducir la revocación de mandato al Parlamento, sino que en la deliberación también vamos a encontrar una fuente de legitimidad, ¿sí? Una fuente de acercamiento, y que esa deliberación sea efectiva, ¿no? No únicamente puse la hipótesis de, bueno, pues sí, se abre un espacio en Twitter, sino
que haya un contacto, un vínculo permanente, ¿no? Y las tecnologías de la información y la comunicación lo permiten. O sea, por un lado es el lado ciudadano de conocer, de interesarnos, de tener insumos, y por otro lado es la parte de, bueno, sí, pero los poderes, me parece a mí, y desde luego estoy abierto a quien me diga que no es así, pero los poderes están en un constante acto de legitimación. Todos y cada uno de sus actos, si bien puede estar legitimado en términos jurídicos estrictos, no necesariamente está legitimado en términos democráticos. Y tiene que hacerlo así, y es un constante, y pues esa es la idea, pues, de la democracia deliberativa, en donde haya la posibilidad inclusive de disputarle la legitimidad del acto, no la legitimidad del cargo. El cargo está legitimado, pero no así el acto, a él o la representante. ¿Sí? Vamos hasta aquí bien. El ejercicio de revocación de mandato. Bueno, esa pregunta, a ver, no legitimó porque no produjo los efectos vinculantes, digamos, ¿no? Por numerales, o sea, desde el punto de vista así estricto jurídico, no fue vinculante. Si hubiera sido vinculante, hubiera sido un problema, ¿no? Porque, digamos, hubo ahí otros actos que hubieran hecho del mismo un acto nulo. Es decir, no puede producir efectos. Ni para o sea, la revocación de mandato tiene dos posibilidades, ¿no? O revocarlo o refrendarlo. Puede ser uno de los dos resultados. Pero ninguno de los dos, si no se observan las condiciones esenciales del acto jurídico, validez, certeza, puede tener efectos, de lo cual yo creo que hubiera conllevado a una anulación. Estuvo en la declaratoria de validez o no por parte de la sala superior, ¿no? Estos elementos. Yo, en ese sentido, no es que lo haya legitimado, más bien no se deslegitimó porque no se adquirió el número suficiente para que en todo caso se revocara, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues no produjo esos efectos y no deslegitimó porque no estaba deslegitimado, ¿no? En algún sentido. No sé si con eso respondo o haya hecho bolas a quien preguntó, pero gracias por la pregunta. Compañero Rafael Coronado, por favor. Hola, pues precisamente promovieron mucho el otro día lo de la reforma electoral por ahí por la Cámara de Diputados, pusieron una página y un link y todo, y no sé si realmente eso es parlamento abierto o no. O sea, uno entra a la liga y pues vienen ahí un par de preguntas, las van cambiando cada semana, uno va participando, y no sé si sea eso realmente parlamento abierto o es así como un buen intento nada más, ¿no? Yo lo comparto con mis compañeros del Instituto Electoral y me dicen, no, eso es pura dorada de píldora, ¿no? Eso no es parlamento abierto. Yo no voy a contestar nada, que no sé qué. Pero bueno, si los que estamos en lo electoral no nos involucramos en ir viendo cómo va el avance de la reforma, mucha gente cree que al final la decisión se toma de manera unilateral, ¿no? De manera directa, ¿no? Pero yo creo que estos ejercicios pues son como el hacer gimnasia, ¿no? O sea, tienes que ejercitar el músculo para que te vaya saliendo mejor y te vaya saliendo mejor y te vaya saliendo mejor, ¿no? No sé Exacto. qué opinen. No, estoy totalmente de acuerdo con usted, porque justamente a lo mejor no producen los resultados deseados de inmediato, pero sí producen otros. O sea, sí nos vinculamos diferentes, sí discutimos, ¿no? Sí nos interesamos de otra manera, y no solo nosotros que nos dedicamos a esto, o sea, mucha gente, ¿no? Entonces, claro, eso por sí mismo, eso es algo importante. Y se tendrá que perfeccionar justamente porque yo creo que el desafío principal es cómo hacerlo de manera tal que no parezca, no estoy diciendo que sea, pero que no parezca que es una dorada de píldora, como usted lo dijo, ¿no? Una tomada de pelo. Ese es el siguiente desafío. ¿Alguna otra pregunta, comentario que deseen formular? Bueno, pues les agradezco por su asistencia, por su participación, por su presencia. Unas disculpas primero por la poca formalidad en el dulce que me está comiendo al principio, ¿no? Luego los problemas propios de la tecnología. Pero espero que haya sido una sesión pues interesante y mañana continuamos. Gracias. Dale pues, hasta mañana. Hasta mañana, gracias. Muchísimas gracias, doctor. Buenas noches a todos. Gracias a ustedes. Hasta mañana.